Relaciones individuales y colectivas del trabajo. Mis queridos y queridas estudiantes, ¿cómo se encuentran ustedes? Soy Jenny Judith Bernal Arellano, su tutora en línea de la presente asignatura. Me alegra muchísimo tener la oportunidad de acompañarles a lo largo de estas semanas de aprendizaje en el que nos vamos a introducir a un mundo del conocimiento muy importante, los derechos de naturaleza laboral, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Vamos a identificar cómo es que ha evolucionado la Ley Federal del Trabajo en el Estado mexicano y vamos, por supuesto, a identificar las partes más importantes que intervienen en la relación laboral, tanto en lo individual como en el ámbito de lo colectivo. Para ello, mis estimados y estimadas estudiantes, pues contamos con 6 semanas de actividades en las que vamos a introducirnos al mundo del derecho de trabajo, el cual sin duda alguna está en constante evolución, ello derivado de las necesidades que se originan por la actividad empresarial que se desempeña en México particularmente, ¿no? Y la incidencia que ha tenido la internacionalización de estas actividades y en la conformación de organismos internacionales especializados para la defensa de los derechos de los trabajadores, como es el caso de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Veremos la importancia, mis estimados y estimadas estudiantes, de conocer y entender el impacto que tiene la actividad en el ámbito económico, social y también, por supuesto, en el ámbito cultural de un Estado, ¿no? Y la regulación, particularmente entre el empresario y las personas que trabajan para él. En nuestro país, debo decirles, el derecho del trabajo eh, tiene una característica muy particular, ¿no? Ya que en la conformación del mismo intervienen tanto el Estado, ¿no? Los trabajadores, los representantes de los trabajadores, como del sector empresarial para la creación y para la modificación del derecho laboral en sí mismo. Es la actividad laboral y los derechos laborales se encuentran reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5, donde se regula el derecho al trabajo, y en el artículo 123, mis queridos y queridas estudiantes, donde se regulan los derechos del trabajo. En el apartado A, particularmente de la Constitución Política de los Estados Unidos, es donde encontramos dicha regulación, ¿no? En la que se funda particularmente la Ley Federal del Trabajo. En ella se regula la actividad que estudiaremos en esta materia, sin duda alguna. La característica de las normas laborales es que son imperativas, son obligaciones, establecen obligaciones y derechos tanto para los trabajadores como para los patrones y en cierta medida también se vincula, por supuesto, a la actividad estatal. En este curso, pues comenzaremos con el estudio de las relaciones individuales del trabajo en un primer momento y posteriormente abordaremos el estudio del derecho colectivo del trabajo, mis estimados y estimadas estudiantes. Conoceremos en relación con los derechos, las relaciones individuales del trabajo, aspectos generales del mismo, la manera en cómo se ha regulado estas relaciones en nuestra Ley Federal del Trabajo y en nuestra Constitución Política Nacional. Conoceremos aspectos en relación con la relación individual del trabajo vinculada con su duración, con la suspensión de la misma, con la recesión y la terminación, ¿no? Conoceremos cuáles son las condiciones de trabajo, como jornada laboral, días de descansos, vacaciones, normas protectoras y privilegios del salario, entre otros aspectos. Además, veremos cuáles son específicamente las obligaciones y derechos que tienen tanto trabajadores como patrones o empleadores para efecto de determinar el aspecto tan importante de la legalidad y la responsabilidad de las partes cuando se genere alguna rescisión o terminación de una relación
de trabajo. En relación con las relaciones individuales del trabajo, vamos a estudiar también las particularidades de las mismas, particularmente de algunos sectores específicos de la población, como es el caso de las mujeres, como es el caso de menores de edad, otros los trabajadores de confianza. Asimismo, analizaremos las particularidades que se determinan para efecto de los trabajadores de los buques, de las tripulaciones aeronáuticas, de autotransporte o trabajadores del campo, ¿no? Entre otros. Trabajadores todos estos que estima la ley que no pueden ser tratados de manera general. Vamos a ver particularmente esas especificaciones particulares que exige la ley para este tipo de trabajadores, ya sea por la naturaleza misma de las funciones que estos desempeñan o por la naturaleza o las características mismas, las condiciones particulares de los trabajadores, sean estos mujeres, menores de edad, trabajadores del campo, etcétera, etcétera. Por supuesto, en todo este recorrido que haremos con la Ley Federal del Trabajo y nuestra Constitución Política Nacional, pues vamos a advertir la importancia que tiene particularmente el derecho colectivo del trabajo, ¿no? Vamos a analizar figuras y derechos de los trabajadores que se reconocen en la normativa, pero también en la jurisprudencia que se han emitido por nuestros tribunales federales en relación a estas circunstancias, aspectos relacionados, por ejemplo, con la coalición, el sindicato y la huelga. El derecho colectivo del trabajo, mis queridos y queridas estudiantes, comprende una serie de instrumentos que protegen a los trabajadores miembros de un sindicato con el fin de tener seguridad en su trabajo y lograr mejores y continuas condiciones para su desempeño y crecimiento a través, por ejemplo, de los contratos colectivos del trabajo, del denominado contrato ley, el reglamento interior del trabajo, todos estos documentos que tienen la particularidad de ser registrados ante la autoridad laboral para que de hecho forme parte esta misma de su celebración. Así que, como podrán darse cuenta, mis queridos y queridas estudiantes, vamos a entrar a un mundo bastante interesante, un mundo que todos deberíamos de conocer, porque definitivamente en algún punto de nuestra existencia o somos trabajadores o somos empleadores y por tanto para poder eh, llevar a buen término las relaciones que se generan en el ámbito laboral, pues tenemos que conocer particularmente la norma jurídica que regula estas circunstancias y estar en condiciones de poder actuar con responsabilidad en virtud de dicho conocimiento. Por lo que la finalidad que tiene la asignatura, mis queridos y queridas estudiantes, es analizar los elementos que conforman la normatividad de las relaciones individuales y de las colectivas del trabajo a través de la revisión de diferentes casos de acuerdo a nuestra temática que ya tenemos estructurada con el propósito de aplicar dicha norma de manera eficaz y bajo altos estándares éticos. Ese es nuestro propósito con la presente asignatura. Para ello, mis queridos y queridas estudiantes, pues vamos a estar trabajando por espacio de 6 semanas que dan inicio particular el 9 de marzo del presente año y culmina nuestra asignatura, tomen nota, el 24 de abril del 2020. Así que vamos a estar realizando diferentes actividades, trabajando en foros, participando en las Open Class que semana tras semana vamos a estar desarrollando para tener ese contacto que necesitamos. Virtual sí, pero de manera síncrona, así que lo vamos a estar trabajando de manera interesante. La Universidad me pide les comparta un breve resumen curricular. Debo decirles que soy licenciada, maestra y doctora en Derecho. Orgullosamente egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, contentísima de participar
con esta noble universidad, la Universidad del Valle de México, y tener la oportunidad, mis queridos y queridas estudiantes, de llegar a ustedes con parte del conocimiento y la experiencia que tengo en la presente asignatura. Vamos a estar obteniendo información muy relevante, así que me siento muy complacida de estar aquí, de compartir con ustedes y de desearles lo mejor. Reciban un cordial abrazo y seguiremos trabajando en nuestra plataforma. Los veo pronto. Hasta luego.